Bien, entonces les voy a comentar cuál es la programación de esta franja y cuál va a ser la metodología. Nuevamente, bienvenidos todos y todas a esta segunda jornada en este seminario internacional. Agradecerles su asistencia, agradecerles el tiempo y el trabajo de cada uno de ustedes como investigadores y también como asistentes. Mi nombre es Sebastián Leal, yo soy licenciado en Filología y Idiomas Francés de la Universidad Nacional de Colombia y soy magíster en Artes, Letras y Literaturas de la Universidad Paul Valéry en Francia y de Escrituras Creativas en British Columbia, en Canadá. Hoy tenemos 5 ponencias. La primera ponencia se titula Representaciones sociales sobre trayectorias escolares de adolescentes sinaloenses entre el éxito y fracaso escolar, a cargo del doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde. Quiero confirmar si ya nos acompaña el doctor Zamudio. Creo que todavía no. Bueno, voy a leerles las que siguen. En nuestra segunda ponencia tenemos Representación Social, Jóvenes y COVID-19, un ejercicio exploratorio en jóvenes universitarios de la ciudad de Colima, México, a cargo de las doctoras Alicia Cobas Muñiz y Aide Arellano Ceballos, que están acá, ¿cierto? ¿Nos acompañan? Sí. Perfecto. Tenemos la tercera ponencia, Representaciones Sociales del COVID-19 en Latinoamérica, una herramienta para la salud pública, a cargo de los doctores María del Pilar Gómez González, Alexis Chávez Díaz, Alejandra Sierra Macías. No sé si nos acompañan. De pronto todavía no están. Seguimos, finalizamos con la ponencia Acorrente du Amor, representaciones sociales de jóvenes estudiantes sobre un proyecto de educación en derechos humanos, a cargo de la doctora Clarisa Prado de Sousa y la licenciada Rosana Oliveira Rocha. ¿Las tenemos? Bueno, parece que no. Ok, entonces les recuerdo cómo es nuestra metodología. Cada ponencia tendrá un tiempo máximo de 15 minutos. Yo les voy a estar recordando cuando les queden 5 minutos. Al final de que se presenten todas las ponencias, vamos a dejar un espacio aproximadamente de 1 hora, dependiendo pues de la cantidad de preguntas y comentarios que hayan, para que se las hagan a todos los ponentes. Y antes de eso, hay que recordar, vamos a tomar una foto colectiva. Entonces ahí les pediré que enciendan sus cámaras para dejarlas también en nuestras evidencias y en nuestras memorias. Perfecto. Ok. Quisiera saber si hay algún ponente que acaba de llegar que nos esté acompañando. Ok. Entonces, por cuestión de tiempo, si les parece, vamos a comenzar con las doctoras que están presentes, que son la segunda ponencia, titulada Representación Social, Jóvenes y COVID-19, un ejercicio exploratorio en jóvenes universitarios de la ciudad de Colima, México, a cargo de la doctora Alicia Cuevas Muñiz. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima, México, y de la doctora Aide Arellano Ceballos. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima, México. Doctoras, una grata bienvenida. Tienen 15 minutos. Gracias. Para nosotros es un gusto estar hoy con ustedes. La verdad es que nos ha gustado muchísimo el evento, lo hemos estado comentando la doctora Alicia y yo. Ella, desde su tesis de doctorado, ha trabajado con la perspectiva de representaciones sociales. Yo, más tarde, también cuando hice mi tesis de doctorado, y pues ha sido una perspectiva teórica metodológica que nos gustó tanto que la hemos sumado como una línea de generación y aplicación del conocimiento del cuerpo académico del cual somos partes.
Como ya lo mencionabas, trabajamos en la Universidad de Colima como profesoras investigadoras. Una de nuestras líneas, aparte de los estudios sobre representaciones sociales, es lo que tiene que ver con la percepción y la comunicación del riesgo. Eso me permite a mí, pues, situarlos, pues que ya tenemos tiempo trabajando este enfoque, pero ahora con esta situación de la pandemia que todo el mundo enfrentamos y que yo creo que experimentamos de manera similar en cuanto a cómo rompió nuestra vida cotidiana y nos está haciendo enfrentarnos a distintas situaciones no previstas, no solo en el ámbito académico, como la mayoría nos dedicamos a esta parte, donde tenemos que pues habilitarnos rápidamente para el uso de todas estas plataformas, porque estábamos acostumbrados a una educación más directa, ¿no? Entonces, esta situación hizo que, pues de manera emergente, la doctora Alicia y yo nos planteáramos un proyecto que tuviera que ver con explorar cuál es pues la representación social que los jóvenes universitarios con los que tenemos un vínculo directo tienen del COVID, porque pues se dijo mucho o se sigue diciendo mucho. Entonces, eso sumado con que estamos en un estado de la República Mexicana, como pueden ver en el mapa, que está situado en el occidente, es muy pequeño, es el segundo más pequeño de toda la República Mexicana, pero no por eso, pues es un estado que para nosotros ha sido como un laboratorio todo el tiempo desde la perspectiva social en los estudios de riesgo, porque constantemente vivimos situaciones asociadas con el volcán de Colima, que yo creo que tienen algún referente, que estén en constante actividad. Por otro lado, tenemos todos los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en la costa. Y bueno, ya si a eso le sumamos una serie de fenómenos antropogénicos donde tiene incidencia pues esta pandemia que estamos enfrentando y que constantemente, les digo, está como cambiando las condiciones de vida, en este caso de los jóvenes universitarios. Entonces, el presente trabajo, lo que buscamos es hacer un acercamiento justo a la representación social que estos jóvenes tienen del COVID. Pues consideramos, tanto la doctora Alicia y yo, en esta línea que les decimos que tenemos varios años ya trabajando, que con conocer la forma en que se percibe y se valora es lo que nos va a permitir determinar en gran medida las reacciones y la respuesta que tiene un grupo social ante una amenaza determinada. Por tanto, eso nos ayuda a diseñar mejores estrategias pues, para la prevención del riesgo. Y de allí pues hacemos nuestro planteamiento. La doctora Alicia ahorita les explicará la perspectiva teórica. Gracias, Aide. Muchísimas gracias a todos los que estén presentes en esta sala. Y bueno, es para mí un honor estar en este evento. Y bueno, en esta parte de las representaciones sociales, como ya lo comentó la doctora Aide hace un momento, hemos venido trabajando ya hace un tiempo, y en este caso, en el trabajo de representación social jóvenes y COVID, lo tomamos como una herramienta, una perspectiva teórica, en donde esa representación social la vemos nosotros como la forma en cómo nosotros, sujetos sociales, aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características del medio ambiente, las informaciones que en él circulan. Por lo tanto, nosotros, o los jóvenes en este caso, tienen una figura, una imagen de un objeto de representación social, más el significado que lo asocian o que asocian a esa imagen, y por lo tanto tenemos la parte de la representación social. Obviamente, sin olvidar que toda representación social tiene dos elementos fundamentales, que es el anclaje y la objetivación, que más adelante vamos a ir explicando cómo lo vemos a partir de lo que nosotros hemos obtenido como resultados de este trabajo. Y bueno, el enfoque metodológico lo trabajamos desde las redes semánticas naturales. También es un enfoque que tenemos tiempo trabajando y que hemos hecho distintas reflexiones de cómo comulga o cómo abona a los estudios de representación social. Las redes semánticas naturales pues se trabaja desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se acerca justo a la memoria de las personas, donde queda almacenada toda su experiencia, todas sus reflexiones, todo lo que percibe del mundo. En ese sentido, a través de esta técnica, pues se extrae, a partir de pedirles una serie de significados que puedan asociar al concepto de estímulo, que en este caso fue COVID-19, y todo esto lo operacionalizamos a través de un cuestionario. Esta parte que analizamos
es como la prueba piloto de nuestro instrumento, porque el estudio del cual se desprende el trabajo que hoy les estamos compartiendo, pues es muchísimo más grande. Entonces, nosotros tomamos una muestra de 11 estudiantes universitarios. Fue un cuestionario en línea en la plataforma Google Forms. El ejercicio, pues como les comentaba, es exploratorio y buscamos probar el instrumento. Los estudiantes expresaron 35 significados diferentes que asociaron respecto al COVID y que fue como nuestro corpus, nuestra evidencia empírica para construir la propuesta que a continuación les presentamos. Ok, las características de los jóvenes universitarios, queremos hablar un poco antes de esto. Todos se dedican a estudiar, son solteros y son originarios del estado de Colima. El 82% de lo que nosotros con la muestra que trabajamos fueron mujeres y el 28% varones. 64% de ellos tienen entre 21 y 25 años y el 36% entre 15 y 20 años. El 73% de los jóvenes dijeron ser católicos, mientras que un 27% expresó no tener ninguna religión. Entre otras de las características de estos jóvenes es que para el 45.5% hay un anclaje o el anclaje de la representación social que ellos tienen del COVID está en la muerte. Ellos en su mente, ante esta emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, tanto a nivel mundial, nacional y local, pues hay muchos fallecimientos derivados de toda esta situación e incluso algunos de ellos ya han experimentado pues una muerte cercana. Entonces ese es como la principal representación que hacen, el anclaje principal. En un segundo lugar está anclado al virus en sí, es decir, están conscientes de que este virus está generando pues esta situación, este escenario de riesgo para todos. Y en un tercer lugar está la cuarentena, es decir, pues toda esta medida que los gobiernos implementaron a todas las escalas de quedarse en casa, que ya hoy vemos que no fueron 40 días, ya acá en Colima tenemos 6 meses en casa. Entonces pues ellos tienen como muy incorporado estas tres representaciones o estas tres representaciones. Les digo, principalmente el anclaje está en la muerte. Bueno, adelante. Bueno, la técnica de redes semánticas naturales, desde Valdés, se obtienen los valores básicos de esta técnica, que es el valor semántico, el valor FMG y el valor J. Todos ellos, quitando la frecuencia y el porcentaje, todos estos valores que les menciono, miden la distancia que hay entre el significado más anclado al núcleo, que es COVID, con respecto a los que están en segundo, tercero o un cuarto lugar, un quinto lugar. En nuestro caso, nuestra red semántica, pues tomamos los que tenían mayor peso. Recordemos que son 11 chicos los que estudiamos. Entonces, si se fijan, incorporamos lo que es frecuencia para justo visibilizar que 5 de estos 11 chicos, pues tienen al centro el anclaje con la muerte, ¿sí? Y ya de allí el virus y la cuarentena. Ahora bien, como ya lo comentaba Aide hace un momento, los dos elementos de la representación social es el anclaje y la objetivación. El anclaje, en este caso, ya lo comentó, está relacionado con la imagen, el significado que ellos dan, que es muerte, y la objetivación, en este caso nosotros, digamos que los jóvenes, los resultados que obtuvimos, está representada en 35 significados que nosotros categorizamos en 7 categorías, de las cuales la objetivación que los jóvenes dan a COVID-19 está relacionada con riesgo, principalmente, aunado a la parte de prevención, relacionado también con las consecuencias sociales, consecuencias económicas, pero al mismo tiempo hay una pregunta que ellos se siguen cuestionando: ¿qué es este virus? ¿Hacia dónde va este virus? Además de las consecuencias emocionales, pero también una de las cuestiones que nosotros vemos en el contexto, o por lo menos con los resultados, que en el contexto de la vida cotidiana de estos jóvenes también permea una unidad, es decir, el hecho de estar aislados, el hecho de estar en casa, también ellos relacionan, o digamos que la objetivación de esa representación social
se asocia a la cuestión que es un escenario de riesgo, que hay elementos o acciones de prevención, que hay consecuencias sociales, que hay consecuencias económicas, hay un cuestionamiento hacia dónde va este virus, pero también hay digamos que consecuencias emocionales que ha generado este aislamiento y una relación de unidad en su contexto familiar, pero también en el contexto social, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que la representación social que está asociada con COVID-19 está anclada en la muerte y se objetiviza en el escenario que este COVID-19 nos da, que es un escenario de riesgo que permea en el contexto de la vida cotidiana de estos jóvenes, ¿no? Y bueno, por tiempo, no colocamos una serie de testimonios que tenemos de ellos, porque como parte de esta técnica también se incluyeron 2 preguntas abiertas justo para conocer de manera más amplia, pues todo esto que les acabamos de explicar de manera más sintética. Pero como reflexiones finales les podemos comentar que la expansión de la amenaza casi invisible pero real, la exposición al riesgo y el grado de vulnerabilidad diferencial que cada uno de los jóvenes universitarios posee en su aspecto o entorno social y familiar, hace que la emergencia de esta pandemia sea un desastre social, de manera que otros de los significados que atribuyen al COVID estén marcados en el mismo riesgo. Esto mismo que está ligada a la categoría de unidad y prevención, lo cual, una manera de interpretar por qué el riesgo es una consecuencia de una decisión racional, como ya lo mencionaba Luckman, ¿sí? Es decir, el riesgo está en función de las decisiones que toman y de las amenazas, ya que si no toman las acciones y recomendaciones dadas, como la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavar y desinfectar las manos constantemente, pues entonces esto está asociado a un proceso racional de manera de decisiones para afrontarlo, ¿sí? Y bueno, de alguna manera también no estamos, perdón, aseverando que estas decisiones pueden ser buenas o malas, sino que más bien la representación social que tienen estos jóvenes en cuanto a imágenes concretas de algo abstracto tienen una función determinante en la parte de las actitudes sociales que van desde la prevención, es decir, primero conceptualizan la cuestión del COVID como un escenario de riesgo, pero que también está relacionado con la parte de prevención hasta la forma de cómo ellos pueden gestionar su propio riesgo, ¿no? Por lo tanto, una de las cuestiones aquí interesantes es de que es un proyecto que aún no está terminado, que seguimos trabajando en él y que los primeros resultados que hemos obtenido son esta parte de representación social que se asocia a una cuestión del anclaje en muerte y la objetivación como un escenario de riesgo en donde los jóvenes cotidianamente están viviendo, están experimentando y que en la medida de sus acciones o en el contexto de su vida cotidiana, continuamente ellos están tomando medidas de prevención. No es un proyecto terminado, como bien lo dijo Aide al inicio, así es de que vamos a seguir trabajando en este proyecto y seguramente en otro momento daremos otros resultados, ¿no? No sé si algo más quiere agregar, Aide. No. Gracias por su atención. Muchas Nos gracias. esperamos a la parte de preguntas, comentarios, sugerencias. Gracias. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes dos, doctoras, por esta primera ponencia bastante interesante y bastante actual, por cierto. Vamos de nuevo a llamar a nuestra primera ponencia para saber si ya nos acompaña el doctor Pedro Damián Zamudio. ¿Lo tenemos? Doctor Pedro. No lo veo. No hace. Ok. Vamos entonces con nuestra tercera ponencia a cargo de María del Pilar Gómez González, Alexis Chávez Díaz, Alejandra Sierra Macías. No sé si se encuentran en esta sala.
Ok, parece que no. Entonces llamamos a el doctor Franklin Núñez Ravelo. Nos acompaña. Parece que de pronto se han perdido de sala en la cantidad de salas que tenemos. Y tenemos finalmente a Clarisa Prado de Souza y Rosana Oliveira Rocha. ¿Las tenemos? Ok, parece que no. Bueno, les recuerdo nuevamente, en el chat para todos está el link para que ustedes por favor consignen allí sus datos, ya sean como asistentes o ponentes, para que puedan tener su certificación en el marco de este seminario. Voy a volverlo a pegar, acá me están escribiendo. De pronto para los que nos acaban de acompañar, lo voy a pegar para todos de nuevo para que lo tengan, ¿vale? Listo, creo que ahí están, si me confirman. Bien, pues yo creo que por cuestión de tiempo aprovechemos para abrir un espacio de esa hora aquí con nuestras doctoras Alicia y Aide. Entonces voy a abrir este espacio de preguntas y comentarios a los demás asistentes. Pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano o pedir la palabra para hablar también, no hay ningún problema. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta para nuestra primera ponencia sobre representación social, jóvenes y COVID-19? Estamos muy tímidos aquí. Bien, yo voy a empezar acá pues a romper el hielo, como se dice en Colombia, me imagino que en América Latina es igual. Bueno, primero quisiera preguntarles, ustedes han comentado que es una investigación en curso, es un trabajo. Hasta el momento ustedes han hallado, vamos a decir, algún resultado, alguna representación social, como ustedes lo conciben, atípico, es decir, ajeno a lo que ustedes presentaban como riesgo, ¿sí? A todo eso que hablaban de anclaje de muerte. Y lo pregunto porque, digamos que a través de los medios nos llegan información. Por ejemplo, así es en el caso de Colombia, ustedes me dirán en el caso de México, que no conozco bien, que la población joven de alguna manera está despreocupada por todo este contexto del COVID. Entonces, digamos que pues hay falta de información, por un lado, por otro lado, digamos que no hay un acatamiento a las normas de bioseguridad tampoco. Eh, Algunos pues también incluso se aventuran a decir que no existe la enfermedad como tal, otros hablan de teorías conspirativas. Bueno, hay un sinfín de relatos allí en cuanto a los jóvenes y también por este imaginario de que los jóvenes, bueno, también de todo este relato epidemiológico en el que los jóvenes pues son la población menos vulnerable en cuanto al COVID comparado pues con las personas de la tercera edad. Entonces, me gustaría conocer si ustedes de pronto dieron con algún dato de este tipo, porque yo creo que si podríamos categorizar eh, todo esto que ustedes encontraron, por así decirlo, digamos que todo conlleva a representaciones negativas, ¿no? Que están acá en torno a la muerte. Entonces me gustaría que nos comentaran un poco sobre eso. Listo, te escuchamos, Alicia. Ok. Mira, una de las cuestiones que nosotros encontramos o vemos es que no es que los jóvenes tengan, digamos, como que menos riesgo,
o que lo perciben, más bien, aquí la cuestión interesante que está es la forma en cómo se percibe este riesgo primero, ¿no? Para muchos, de hecho, en algún momento hubo expresiones como que este virus o este fenómeno no existía, ¿no? En el diálogo directo con jóvenes previo al instrumento, a la aplicación del instrumento. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a aplicar el instrumento, nos damos cuenta que para ellos, si es un escenario de riesgo, si hay una cuestión de riesgo aquí y lo asocian o lo anclan a la cuestión de muerte, por las experiencias que han tenido tan cercanas en su contexto familiar, social, de relación de amigos, etcétera, pero también está asociado a toda la información que llega de fuera y todos los datos, estadísticas que se presentan a nivel mundial de fallecimientos a causa de este virus, a nivel nacional e incluso a nivel local, a pesar de que Colima es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana. Hasta hace unos días dejamos de estar en color rojo del semáforo de alerta que teníamos acá, y que esta pandemia, por lo menos en el aislamiento que se nos dio en Colima, fue desde marzo de este año, y nosotros apenas hace unos días dejamos de estar en color rojo, ¿no? Es un estado muy pequeño, pero que sin embargo hemos tenido muchos fallecimientos a causa de este virus. Por lo tanto, el escenario en el que están expuestos estos jóvenes y que continuamente están obviamente viendo, experimentando, es una cuestión de riesgo latente, ¿no? Si bien no son, digamos, que los que más expuestos están ante la amenaza, sí hay una cuestión de vulnerabilidad diferencial en cada uno de ellos, ¿sí? Sobre todo relacionado más que nada, que es una de las cuestiones que también lo expresan, relacionada con la parte económica, ¿no? Con la parte de aislamiento, etcétera. No sé si Aide quiera agregar algo. Sí, de hecho es lo que iba a comentar, que si bien retomando un poco la idea que nos planteabas, que si bien hay como una representación más anclada a lo negativo de lo que están experimentando, algo que nos llamó la atención también es que apareciera la categoría de unidad, porque normalmente como chavos pues no están como tan cercanos a su familia, ellos andan en sus rollos, como le dicen, y resulta que no, que también están conscientes que esto les está permitiendo estar más con su familia. Y justo en esa, estar más con su familia, expresaban en las dos preguntas abiertas, una de las preguntas que les planteamos es qué significa el aislamiento social. Entonces, de las respuestas que nos daban tiene que ver con eso. O sea, explicaban que difícilmente en otras circunstancias pasarían tanto tiempo en su casa. Pero entonces, como ya están en su casa, han tenido que entrar a una parte de las responsabilidades que se asumen en casa y han tenido que ser más como solidarios con la labor que hacen sus papás. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, es una de las líneas que tendríamos que profundizar más en el proyecto con otra herramienta metodológica como las entrevistas, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Había aquí en el chat otra pregunta de María Lisset. Dice, sobre las preguntas que les hicieron a los jóvenes para profundizar, ¿qué es lo que más les llamó la atención? Bueno, una es esa, el papel que asumieron ya al estar en su casa. Y la otra, que a mí me llamó muchísimo la atención, es el nivel de conciencia que tienen. Si bien son chavos y podrían parecer que ellos no estaban como en el grupo vulnerable, porque así lo plantearon los organismos internacionales e incluso el gobierno, pues ellos sí tienen un nivel alto de conciencia respecto a las medidas que tienen que seguir para cuidar a su familia y a ellos mismos. Eso también a mí me llamó bastante la atención. Yo como investigadora me desempeño en un área que es el área de comunicación como docente y como investigadora. Entonces, algunas hipótesis que tengo tienen que ver con lo que ya la doctora Alicia les explicaba. Curiosamente, en México, el gobierno de la República asumió
como estrategia de comunicación todos los días dar la cifra de cuántos contagiados hay o se incrementan a la lista y cuántas muertes. Y así por los primeros 5 meses, hasta que alguien le dijo al equipo de gobierno de la República que eso no era lo que tendrían que estar mostrando, porque imagínense cómo va incrementando y quien no sabe calcular, no sabe, es decir, la cifra acumulativa, ellos daban algunas personas por hecho, pues que esa era la gran cantidad de personas que estaban contagiadas en ese momento y de muertes. Ahora ya no lo dicen, pero ahora, como se quedaron tan acostumbrados los medios locales son los que nos hacen esos cálculos y nos dicen por día cuántas muertes hay. Como estrategia comunicativa yo nunca estuve de acuerdo en que tuviera que ser esa la manera como de generar conciencia en la población de que se cuidaran, porque ciertamente al principio hubo como una resistencia a quedarse en casa, a asumir si tienes que salir, ponerte el cubrebocas, lo de la distancia, todavía en los primeros meses yo lo veía aquí en el contexto de Colima, si ibas a hacer un pago al banco, no guardaban 1.5 metros, bueno, ahorita también ya lo veo, y ahora sí se implementó porque tuvieron también que tomar como medida, al menos en el estado, el uso obligatorio del cubrebocas, si no ya hay una multa, otro tipo de medidas más enérgicas. Pero a pesar de todo este escenario que les describo, a grosso modo, pues me llamó mucho la atención que la respuesta de los chicos sí hubiera un nivel de conciencia. Eso también lo atribuyo a que son jóvenes universitarios. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eso también tiene quizás mucho de por qué estos chicos tienen un alto nivel de conciencia respecto al protocolo que hay que seguir para cuidar a su familia y para cuidarse ellos mismos. Seguramente no sucede lo mismo con otro perfil de jóvenes. O sea, los jóvenes que están en un contexto rural, donde el nivel de información o que incluso no van a la universidad, probablemente tengan otro tipo de actitud ante toda esta situación. ¿Sí? Vale, doctoras Aida y Alicia. Em, bueno, acá me preguntan, ok, para obtener el certificado, ¿cuántas registraciones de asistencia se debe tener en cada sala? Bueno, ese certificado se da proporcional al número de horas que se asiste pues a cada franja. Entonces, digamos, si se asiste a una, pues sería, digamos, por esa franja, ¿vale? Entonces, ahí, como les había dicho en el chat, les voy a compartir una vez más la información que tenemos. A mí me gustaría que nos comentaran, acá yo estoy viendo la metodología y me llama la atención que tiene una cuestión estadística, ¿cierto? Hay algo que se llama valor semántico. ¿Cómo se identifica este valor semántico? Acá las palabras definidoras son muerte, virus, cuarentena, y acá le dan un valor semántico. Me interesa esa metodología, explíquenos un poco. Bueno, en la técnica de redes semánticas naturales opera identificando un concepto estímulo. El concepto de estímulo va a ser el detonante de los significados que puedan asociar el grupo al que tú te acerques, en este caso, pues los jóvenes. Nosotros, por la experiencia con la técnica, que ya son más de 15 años aplicándola en nuestro entorno cultural, les hemos pedido siempre 5 conceptos, 5 significados que asocien con COVID. La técnica pudiera pedirles que asocien 10 o 15, pero esto tiene que ver mucho con la capacidad léxica de las personas, del contexto de la comunidad. Acá en Colima, al probar este instrumento con otros temas, vimos que les cuesta muchísimo trabajo encontrar más de 5 significados, se tardan muchísimo más para decirnos. Entonces, el promedio son 5, por eso trabajamos con pedirles 5 palabras que asocien con COVID. Desde esta técnica, pues se pide que al asociarla después de que las mencionan, se les da un espacio para que ordenen ellos mismos pensando cuál es la que tienen como más importancia, como Mayor más relevancia. cercanía, más relevancia con el concepto y cuál en segundo lugar, o sea, que priorice. Al priorizar, pues hicimos una escala muy simple que a la que le dicen en primer lugar, que tienen en primer lugar, tiene un puntaje de 10,
a la que tiene en segundo lugar un puntaje de 9, a la que dicen que tiene el tercer lugar un puntaje de 8 y así, ¿no? Okay. Nos quedamos hasta el 5 porque les digo, nosotros no les pedimos 10 palabras, solo 5. Y pues, igual pudiéramos decir, la que dice en primer lugar vale 5 y así. Pero pues nosotros lo dejamos desde 10, 9, 8, 7 y 6, ¿no? Se concentran todas las palabras. En este caso son 11 jóvenes, entonces cada joven expresa sus 5 palabras, las ordena, las jerarquiza. Y entonces nosotros en Excel capturamos todas las palabras y entonces después agrupamos, por ejemplo, todos los que dijeron muerte y sumamos el valor que le dieron. Es decir, uno lo pudo haber dicho en primer lugar, otro en tercer lugar. Entonces suman esos valores. Al sumarlo, que es el nivel de importancia o de jerarquización que le dieron, a eso se le llama valor semántico. Por eso yo les hablaba que el valor semántico, el valor FMG, mide la distancia que hay entre el núcleo, que en este caso es COVID, y el significado que está más cercano y el más distante. Son distintas maneras de expresarlo en el conjunto SAMSEB. Sí, es bien interesante. Igual después, si te interesa, te puedo pasar algunos links de la técnica y de cómo, pues, técnicamente se operacionaliza. Interesante, vale, muchísimas Sí. gracias. Quisiera preguntar si tenemos algún nuevo ponente que nos acompañe. Estamos dándole la espera. Tenemos al doctor Alexis Chávez. Doctor Alexis Chávez, bienvenido. Le voy a dar aquí el rol de coanfitrión. No sé si tenemos algún otro ponente que por favor me indique. Parece que no más. Vale, doctoras, muchas gracias. Les voy a compartir para todos también mi correo personal, porque digamos que lo bueno de estos espacios es intercambiar experiencias, conocimientos y de todos. Bien, tenemos al doctor Alexis Chávez, ya es rol de coanfitrión por si desea compartirnos algún material. La ponencia se titula Representaciones sociales del COVID-19 en Latinoamérica, una herramienta para la salud pública, a cargo de la doctora María del Pilar Gómez González, doctora en Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Guadalajara, magíster en Epidemiología, Universidad del Valle, Cali, Colombia. Doctor Alexis Chávez Díaz, doctor en Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Guadalajara, médico general A. Doctora Alejandra Sierra Macías, doctora en Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Guadalajara, licenciada en Enfermería y Obstetricia. Bien, entonces creo que solo está el doctor Alexis Chávez, ¿cierto? Perfecto, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Alexis Chávez y tiene 15 minutos. Creo que no tiene activado el micrófono. ¿Ahí me escucha? Ahora lo escuchamos, sí señor. Muy bien, muy buenos días a todos. Buenos días. Por favor. No me deja compartir la pantalla. Le dio en... Sí, ahí está de coanfitrión. En compartir pantalla en la parte de abajito, en la mitad. ¿Ya? Ya. Listo. Ahí ya se está cargando. Perfecto. Listo. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este primer seminario internacional y tercer seminario colombiano de imaginarios culturales y representaciones. Voy a utilizar, bueno, voy a quitar el cubrebocas para que puedan escucharme todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Área Andina, Fundación Universitaria, por la oportunidad de trabajar este tan importante tema que se abre paso en la experiencia de los humanos. Esta pandemia que nos da la oportunidad de llevar a cabo diferentes estrategias para mejorar, o sea, reinventarnos en relación a cómo hacer y cómo enfrentar este tipo de problemas en la humanidad. Antes que nada, pues bueno, entendiendo
que las pandemias tienen una grandísima relación con la sociedad, siempre lo han tenido. La influenza en 1800, 1900, posteriormente el SARS, y ahora esta nueva área de oportunidad que nos da la posibilidad de ser un poco más humanos. La pandemia del COVID nos está dejando mucha experiencia, muchos aprendizajes y una ventana de oportunidad impresionante en relación a la empatía y al cómo ser un mejor humano para los demás, ¿no? Y pues bueno, ha tenido un impacto directamente relacionado con los determinantes sociales de la salud. Muy importante entender que lo que me pasa a mí le afecta no solamente a una persona, le afecta a una cadena, a diferentes y a muchas personas. El impacto en la salud de la gente y los profesionales de la salud, el impacto a nivel social, la pérdida de humanas en las familias, las consecuencias que se siguen presentando dentro de las enfermedades y de quienes no murieron o de quienes la consecuencia de una muerte les afecta en todos los ámbitos de la vida. La economía, en relación a qué tanto determina la economía si una persona sale o no sale, o si tiene la posibilidad de vivir o de salir adelante. Y por supuesto las consecuencias a nivel político, que es una de las tantas cosas que más afectan a la humanidad, el hecho de que un determinante político incida antes que en la salud. Para ello, pues bueno, es esencial entender la relación que tiene la salud pública con el impacto de la enfermedad, ya que las funciones esenciales de la salud pública nos hablan sobre todo de centrarse en el humano, centrarse en la investigación, en el desarrollo, la 10 y la 4, la participación de la gente a través del sistema de municipios, el que es bien importante para la salud pública y para la promoción de la salud, que la gente tenga esa participación, que no sea una situación del gobierno. Hace rato escuchaba algunos comentarios que, pues bueno, ellos no nos van a sacar, no nos van a quitar el riesgo de la enfermedad. Y pues bueno, las funciones esenciales de la salud pública nos dan esa oportunidad para mejorar. La participación comunitaria en comunidad, con los estudios clínicos, con las intervenciones farmacológicas o no farmacológicas y sobre todo el desarrollo de las vacunas, debería de ser, como lo dictan las políticas públicas, en conjunto, sociedad y gobierno, que es una de las cuestiones que más se dejan por un lado, ¿no? La acción y participación de la gente, sobre todo que los actores protagónicos sea la sociedad, porque es a nosotros al que nos está afectando mucho más a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunidad. Los actores protagónicos siempre son bien importantes y son corresponsables. Yo soy corresponsable de que cualquier otra persona, yo trabajo dentro de un centro COVID, de mis compañeros, de mi gente, de los familiares de las personas a quienes atendemos. Bien importante entender esa magnitud del problema, no solamente a nivel médico. La participación es importante. Nuestro estudio habla mucho sobre cómo una persona entiende, comprende o qué le representa para ellos un problema de salud. Parados nosotros de la antropología cognitiva y de las 3 representaciones sociales del señor Moscovici, paz descanse, con las representaciones sociales, nos hablan sobre una importante manera de organización y de decidir o de conocer o de percibir un problema de salud. Nos habla sobre cuando los hombres hacen para ellos su realidad. Cada persona, cada hombre y cada mujer es su realidad específicamente, y no se trata solamente de pensar de lo que nos dicen o lo que el lenguaje o lo que el discurso nos habla. Sí, hicimos un estudio cualitativo exploratorio en el que encontramos, afortunadamente hubo posibilidad de trabajar en 3 ciudades muy diversas, muy heterogéneas de Latinoamérica, como lo son la Universidad de Pereira, ciudad de Pereira en Colombia, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de León, en el estado de Guanajuato. Este estudio lo hicimos con 168 personas, en las cuales buscamos identificar
los conocimientos, las percepciones por medio de las representaciones sociales es qué presenta o qué representa la enfermedad para cada una de las personas. Y encontramos cosas muy importantes dentro de los profesionales de la salud. La ciudad de origen fue la ciudad de Pereira, fueron la primera fase, hicimos 2 fases, una fase de listados libres y una fase de comparación de pares. Es un estudio autodiligenciado, vía remota. Bueno, esto de la pandemia hubo que reinventarse metodológicamente para llevar a cabo esta investigación. Encontramos cosas muy importantes dentro de los significados de la enfermedad para este grupo poblacional. Dentro de nuestra primera hubo una importantísima influencia de los significados por medio de los medios de comunicación y las redes sociales. La gente y las organizaciones hablan sobre la pandemia, sobre la infodemia, de la cantidad de información que existe, la manera en la que la gente lo capta o que no lo capta, el lenguaje médico, el lenguaje epidemiológico que se ha vuelto del dominio de todas las personas, independientemente de que sepan o no sepan o de que sean especialistas en eso. Nos han acostumbrado a hablar de pandemias, nos han acostumbrado a hablar de enfermedades, de nombres de enfermedades, de periodos de enfermedad, de incubación, o sea, todo este lenguaje médico, lenguaje de investigación que estaba limitado a los que nos dedicamos a eso. Hoy día cualquier gente te habla de mortalidad, cualquier persona entiende o a su vez percibe cómo es un problema de salud, y las redes sociales son importantísimas. Para la salud pública es muy importante esto, porque una de estas experiencias nos comentaba en ese entonces un profesional del diseño, no absolutamente nada que ver con la salud. Si leyéramos menos noticias falsas y más información seria, no se propagaría tan fácilmente el virus. O sea, la gente percibe que hay una falta de información, y eso nos compete a nosotros directamente como profesionales de la salud, esa comunicación asertiva que tenemos, ¿no? Vamos a un poquito mover esto de acá. Bueno, ¿qué encontramos dentro de nuestro estudio? Tuvimos que hacer una categorización de los conceptos o de los problemas que la gente nos pedía de acuerdo a la teoría. Era encontrar qué tipo de conocimientos, qué manifestaciones, medidas de contención, aspectos epidemiológicos, consecuencias de la enfermedad, sobre todo las consecuencias del impacto a nivel personal o familiar de la gente, es algo que hemos encontrado muy constantemente. Las consecuencias sobre la muerte, la experiencia propia de la gente con la enfermedad, en lo individual y en el sistema de salud. Tenemos un profesional de la administración que nos cuenta: aunque he leído sobre el tema, me genera miedo la idea de un colapso en el sistema de salud colombiano, pues considero que nuestro sistema es decadente, corrupto, inestable e insuficiente. Entonces, se permea el miedo o el desconocimiento de la enfermedad como fenómeno de salud pública, siendo las emociones precursoras de una acción, ya sea para cuidarte o para no hacerlo. Bien importante encontrar que en común las personas hablan sobre la contagio, sobre la propagación de la enfermedad, sobre el riesgo y el miedo que tienen de que alguien o una persona o sus familiares se enfermen. Es medida común que están tomando todas las autoridades para detener o evitar el contagio. O sea, habla la gente de una especie de análisis de riesgo de enfermedad que es bastante interesante, porque es como lo perciben y es su realidad, volviendo a las palabras de Moscovici. Posteriormente, en la segunda fase de análisis estructural, encontramos lo que se hace, la formación de los cognemas y identificar los temas de los cuales la gente habla. Palabras como muerte, fenómenos mediáticos, mala información, o sea, desinformación inadecuada, cuestiones anatómicas o cuestiones propias de la enfermedad. Y encontramos que la fortaleza para la medición en
en ese conjunto de cognemas se crean grupos. Por ejemplo, la palabra virus para las personas, en realidad una infección viral o una enfermedad viral puede ser desde una gripa hasta el VIH. La palabra virus fue muy importante en la gente porque la asociaban con la enfermedad, con el fenómeno de la pandemia, con la cantidad de contagios. Y si ustedes se fijan, son palabras dentro del uso de la ciencia que la gente encuentra fácil hablar por lo que perciben. Es su realidad, no quiere decir que sea solamente su realidad, sino que es lo que se encuentra dentro de la población. El aislamiento, el contagio, pero la palabra virus fue muy fuerte, hubo mucha consistencia en la medición dentro de la metodología para identificar que este tipo de cognemas son los que la gente de boca en boca va hablando y va percibiendo y creen en la enfermedad. Ahí lo que está haciendo es improvisando. Y dice el índice de distancia del concepto del COVID-19 en la población se acercan problemas de palabras de higiene, fiebre, que van entrando, que se van sumando a los cognemas de la gente, se influencian las palabras y van generando una cercanía y una relación metodológicamente por medio de las representaciones sociales. Posteriormente, el índice de distancia en el concepto de población en Guanajuato, bueno, pero anteriormente fue en la población de la zona metropolitana y este fue en Guanajuato, a diferencia de Colombia. La gripa fue similar, si fijan, son gripa, es virus, es dolor, fiebre, muerte, infecciones virales, lo que hacen es ese conjunto de representación social de la enfermedad. Y bueno, hablando sobre los significados de la gente, estos van directamente permeando la comunicación y resaltan la evidencia de un discurso biomédico. El discurso del cual hablamos habla de la identificación y la apropiación de una experiencia, ya sea personal o en diferentes ámbitos de la sociedad. Hacen procesos de comparaciones con eventos de salud que ya han experimentado. En Latinoamérica experimentamos la pandemia de la influenza hace algunos años y hacen una comparación de, bueno, en ese tiempo no había el uso de términos epidemiológicos. La gente puede interpretar, la interpretación de la gente es importante porque puede ser desde una confusión, una desinformación, y eso interfiere con las actividades de salud pública a nivel profesional en la salud. Se resaltan las reacciones o los significados de importancia de medidas de prevención que pueden estar asociadas con la relación de la experiencia inmediata, la incertidumbre, incluso los miedos frente a los efectos de la enfermedad, miedos de efectos que desconocemos, o sea, el desconocimiento es parte y permea dentro del significado para la enfermedad. Y la preocupación ante la falta de tratamientos y vacunas, porque bueno, el discurso de quienes nos dedicamos a la salud es, bueno, no hay tratamiento, no hay una vacuna aún, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, es parte de ese significado que le da la gente a la enfermedad. Bueno, es muy importante la inclusión de los estudios de las representaciones sociales en la comprensión de un problema de salud de tan grande impacto a la población y de tanto interés dentro de la salud pública, porque nos da una probabilidad de conocer mejor a la gente, porque bueno, los efectos son en las personas, y la experiencia vivida de cada uno de la gente o de los sujetos, así como las formas de actuar y cómo tomar decisiones desde su marco personal hasta en el contexto cultural y en la población en general. Volviendo un poquito a la cuestión del discurso, me gustaría decir algunas cuestiones. Más que la forma de expresar ideas, es la forma de construir una realidad para la gente. El discurso nos dice que incide en el lenguaje, en las relaciones y prácticas sociales, lo que la gente escucha, lo que la gente nos dice y nos habla, es parte de lo que se plantea como una extensión de un lenguaje que genera acción, una acción que es precursora de decisiones, no solamente para la gente, sino tendríamos que tener un mejor discurso
para la gente, para una mejor información y una comunicación asertiva. Y el lenguaje es un indicador de una realidad social y a su vez es la manera de crearla. Y bueno, como finalizar, bien importante, repensarnos en qué queremos hacer o qué esperamos nosotros de la salud pública y la promoción de la salud, reinventarnos constantemente, porque bueno, el panorama epidemiológico se modifica día a día, y adaptarnos. Creo que el ser humano debe adaptarse a los cambios de manera positiva y tendremos que modificar ese discurso para poder entender, comprender y actuar y tomar mejores decisiones en salud. Esto es parte de todo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor Chávez, por esta interesante y pertinente ponencia. Quiero saber si tenemos algún otro ponente que nos esté acompañando en este momento. Bien, parece que no. Entonces abrimos este espacio para esta segunda ponencia de esta franja, para que hagan sus preguntas o sus comentarios. Recuerden que lo pueden hacer en el chat o si quieren pueden activar el micrófono y hablar. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bien. Vamos a seguir rompiendo el hielo como nos pasó con la ponencia anterior. Hay una de que dice que tiene una pregunta. Sí, listo. Uriel, por favor. Si quieres, puedes activar el micrófono, si te parece. Listo, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Aprovechando que la temática ha sido relacionada con la cuestión del COVID, entonces yo quiero saber cuál es la opinión personal de los expositores acerca del concepto salud. Muchas gracias. Gracias. Ok, bueno, en relación al concepto de salud, pues la Organización Mundial de la Salud y diversas definiciones de salud que se han modificado durante el tiempo, nos habla sobre un equilibrio, no solamente dentro del bienestar biopsicosocial de la persona, sino avanzar a un equilibrio dentro de la sociedad, no solamente personal, sino a nivel global. Me parece que la salud o el concepto de salud, de sentirme bien, parte mucho o permea mucho lo que significa, los significados de sentirme bien. A lo mejor yo me siento bien, pero tengo obesidad, o tengo hipertensión, o tengo diabetes y no lo sé. Y bueno, no solamente es cuestión de sentirme bien, sino de asegurarme, o sea, de tomar esa corresponsabilidad en mis manos para tener una mejor salud, ¿no? Vale, gracias. Me pareció ver a su colega, si no estoy mal. A María del Pilar, ¿no? Sí, señor, por aquí estoy presente. Hola María del Pilar, ¿cómo está? ¿Cómo es? Muy bien, gracias. No sé ¿Usted? si, muy bien, no sé si quiera complementar algo acá de la ponencia. Bueno, de pronto complementar algo con respecto a la pregunta que le hizo Uriel, y es que cuando hablamos de salud, sí, tomamos en cuenta esa definición que nos plantea la OMS, pero algo muy importante y es que se debe tener presente ese aspecto social, contextual de las personas que permitan tener esa percepción de salud y bienestar. Entonces podríamos decir que esto es algo muy subjetivo, que obviamente desde paradigmas o visiones biomédicas, nosotros lo hablamos, ¿cómo decirlo? Como desde esos puntos que son medibles o aspectos que son medibles, pero esa parte social es determinante para ese concepto y esa percepción que tenga cada individuo y en su contexto. Vale, gracias.
Ustedes usaron un término que me parece interesante y me gustaría que nos dieran ese concepto. Yo creo que más de uno tiene la pregunta. Los cognemas. ¿Qué es esto de los cognemas? Bueno, no sé, ¿cuál de los dos? Doctor Alexis, hágale. Todo suyo. Tranquila. No, adelante. Okay. Los cognemas son aquellas como maneras de expresión o de llamarle a una idea, a una parte, a la parte del discurso, lo que significa para cada uno de un individuo y cómo lo expresa en el lenguaje. Ujú. Se le llama cognema a cada uno de las frases la palabra que una y otra vez se repiten dentro del discurso de una persona o de un grupo de personas. Le llamamos cognemas a esa definición de un significado. Ajá, sí, o sea, en ese orden de ideas decimos que los cognemas son esas palabras, frases evocadas que asocian con el tema de investigación, que en este caso pues sería COVID. Ok, perfecto. Acá había, bueno, ustedes nos mostraron unas figuras bastante interesantes comparando los resultados de estos tres lugares, ¿no? Me llama la atención dos cosas. Si no estoy mal, en el caso de México, no sé en qué ciudad, aparecía China. Y en el caso de Pereira, Colombia, no. ¿A qué se podría deber esto? ¿Aparecía qué, perdón? El descriptor de China, la palabra, en Sí, la figura. Ajá. efectivamente. Ok, sí. China, y es una cosa muy interesante. Al momento de hacer de recabar y de hacer la categorización por medio de la metodología, el individuo habla sobre China en relación a, sé que China o de China vino, o de China nos lo mandaron, o de China salió. O sea, como el nacimiento de ese significado de decir, bueno, China tiene la culpa. No quiero llegar a hacer un juicio de la situación porque no podemos interpretar lo que la gente nos dice. La importancia de los estudios de representación social no es interpretar yo lo que la gente significa, sino plasmar simple y sencillamente lo que la gente nos dice. Y al preguntarle el por qué, es por eso, viene de China. Cuando se le pregunta por qué lo dice, o por qué piensa eso, o por qué percibe, o por qué explica esa palabra, es porque, bueno, viene de China, o de ahí salió, es el origen. Pero digamos que en Colombia no, nadie dijo ni nombró China. No, sí lo mencionaron. Lo que pasa es que como precisamente en esa representación gráfica, que Ujú. son los grafos, ahí se toman las palabras más frecuentes. En Colombia sí se menciona que China como un término relacionado con COVID, pero no está dentro de las principales. O sea, eso sí fue algo común a los tres países, a los dos países, pero en Colombia no fue tan frecuente, o sea, no tuvo tanta relación, no fue tan fuerte esa asociación entre COVID y China. Comparado Es con eso. México que sí, porque ahí aparecía. ¿Y a qué se deberá que sí tenía más frecuencia en México? Digamos, al parecer el flujo de información mediático que nos llega, no sé, podría ser el mismo porque no conozco en el caso de México, yo que soy colombiano, pero me parece bastante curioso que digamos que en los medios es muy presente también de Wuhan, de China, de todo lo que pasó en China, que de ahí empezó la pandemia. Entonces, esa diferencia tan marcada me parece curiosa entre los dos países. Ajá, pero yo pensaría que acá lo podríamos atribuir porque obviamente acá no estamos hablando de relaciones causales y eso, no podemos como concluir eso, pero sí es muy importante que uno tiene que ver ese aspecto de los medios de comunicación que ya el doctor Alexis lo mencionó, que
que son determinantes en la construcción de esos significados y atribución de todos estos conceptos, pero lo más importante allí es ese aspecto cultural. Entonces, ellos definitivamente en México le dan esa importancia como a ese sitio de origen. Listo, perfecto, vale, gracias. Acá tenemos a una nueva ponente. Estamos esperando a los nuevos ponentes. Ya luego retomamos las preguntas que ahí nos están dejando en el chat. Entonces, tenemos a la doctora Rosana Rocha. Doctora, ¿nos escucha? Olá, bom dia a todos. Eu sou brasileira. Eu vou tentar falar assim mais pausado para vocês entenderem, porque eu não sei. Falaram portunhol, mas eu não sei também o portunhol. Queria Ok. Eu posso começar a compartilhar minha tela, Sebastião? Ok, bom dia. Bom dia. Estábamos esperándolas. Rosana Oliveira, ¿ella está? Sou mesma. Eu sou Rosana Rocha, eu sou da Universidade Católica de São Paulo e eu estou representando também a professora doutora Clarilza, que é minha orientadora no doutorado. Eu sou mestra só, eu não sou doutora ainda. Ok, entonces, doctora Clarisla Prado de Souza. Bueno, tenemos esta ponencia titulada A Corrente do Amor, representaciones sociales de jóvenes estudiantes sobre un proyecto de educación en derechos humanos. La doctora Clarisla Prado de Souza es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesora permanente en el programa de posgrados en Psicología de la Educación y el programa de maestría profesional para la formación de formadores. Junto con su colega licenciada Rosana Oliveira Rocha, ella es estudiante de maestría en Educación y doctorada en Psicología Educativa de la PUC. Entonces, doctora Clarisla, buen día, bienvenida. Tiene 15 minutos, ahí ya nos está compartiendo su presentación y vamos a los que no somos hablantes de portugués a hacer nuestro mejor esfuerzo. Ok. Muito obrigada a todos. Eu sou Rosana Oliveira Rocha, eu estou representando a professora Clarilza, que é a minha orientadora no doutorado, né? É um trabalho nosso de parceria. O nome do projeto é A Corrente do Amor e ele serviu como a minha dissertação do mestrado, né? Eu sou professora de língua portuguesa há 20 anos e sou diretora de escola e formadora. Eu sou mestra em educação, né, formação de formadores pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica, e atualmente doutoranda em psicologia da educação e sou orientada pela professora Clarilza Prado de Souza, que é aqui no Brasil, e acredito que é no mundo, uma das referências em representações sociais, porque ela estudou com Moscovici, né? Ela entende da teoria, ela é para nós aqui no Brasil e no mundo também, uma professora muito reconhecida na área, e eu tenho o privilégio de ser orientada por ela, né? Muita gratidão. Eu sou professora, então, em 2014, eu criei um projeto chamado A Corrente do Amor. Nesse projeto, alunos de 17 anos do ensino médio aqui no Brasil, eles realizam ações sociais defendendo os direitos humanos, né, uma educação de direitos humanos, e esse projeto ele é implantado desde 2014. O projeto A Corrente do Amor, então, é uma educação de direitos humanos, tem uma marca registrada, essa marca que vocês estão vendo aí, né, A Corrente do Amor. Ele foi iniciado em 2014 numa escola pública com alunos de ensino médio. Ao total, são 1.000 alunos participantes no decorrer desse período, 700 ações realizadas, centenas de ações e causas atendidas. Então, a causa do feminismo, a causa do racismo, da homofobia, ações com criança, em orfanatos, com idosos, ou seja, é uma educação de direitos humanos pautada no voluntariado educativo. Nós participamos de vários eventos, na foto anterior, eu hoje coordeno em Coimbra um simpósio, mas foi em 2018, em Coimbra, no Congresso Internacional dos Direitos Humanos, lá em Portugal, em que eu apresentei o trabalho, né? E aí, desde então, a gente vai todos os anos participando. Então, os direitos humanos aqui no Brasil, não sei se vocês estão vendo aí, né, o presidente que nós temos, o que a gente está passando aqui no Brasil com o Bolsonaro. Essa pesquisa ela foi realizada em 2018,
com alunos, né? E a gente tem que falar a atualidade dos direitos humanos, porque eles são muito questionados no Brasil, já eram. Com a ascensão do presidente Bolsonaro no poder, piorou, né? Os ativistas de direitos humanos são perseguidos no Brasil mesmo, né? E aí nós temos uma base nacional comum curricular, que é uma base de currículo que a gente tem que seguir, que em 2 competências coloca direitos humanos como essencial. Então, nós já tínhamos o projeto antes da base. A base foi implantada em 2019 e o projeto é de 2014. Mas nós avaliamos alunos que participaram do projeto em 2018. Foram 210 jovens que participaram entre 15 e 18 anos e nós perguntamos para eles o que eles achavam sobre direitos humanos. Então, a gente viu as representações desses jovens a fim de ver como se o projeto tinha dado resultados. Então, a gente usou, a análise foi realizada verificando as representações sociais desses jovens sobre direitos humanos por meio de um TALP, um teste de associação livre de palavras. Eles falavam as 5 primeiras que vinham à cabeça. E depois nós usamos o software Iramutec, e nesse software nós processamos as respostas desses 210 alunos. Usamos para análise e suporte teórico-metodológico das representações do Moscovici e da abordagem estrutural do Abric. Então, eu trouxe uma citação de Moscovici, que as representações elas têm a função constitutiva da realidade. Acredito que a gente está trazendo agora para pessoas que estudam a área, então acaba sendo até, né? A gente traz também Alves Mazotti, que diz que quando a gente verifica as representações sociais, elas podem auxiliar nos processos educativos. Então, você vê pelas representações o que funciona e a partir desse levantamento das representações dos alunos, você faz um projeto de educação. E aí eu trouxe da BNCC, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular, ela tem 2 competências, a 7 e a 9, que falam da importância de respeitar e promover os direitos humanos. Mas a nossa pergunta é, o que são direitos humanos, para verificar se quem participou do projeto A Corrente do Amor sabia o que eram os direitos humanos. Então foram, a maioria do perfil dos participantes, a maioria deles com 17 anos, religião católica e evangélica. A cor aí, a gente teve a maioria dos estudantes de cor branca, sexo, a maioria do sexo feminino, e a orientação sexual, a maioria heterossexual. Aí nós, só para colocar a análise que nós fizemos, que a gente usou o gráfico de 4 quadrantes de Vergés, e nós chegamos a esse resultado aqui, que eu depois desmembrei para ficar mais fácil a visualização. No núcleo central, a gente tem igualdade, respeito, liberdade, direitos, vida, humanidade, educação e pessoas. E aí eu trouxe alguns trechos dos alunos, só o primeiro, né? Igualdade é a função dos direitos humanos, adquirir direitos para as pessoas. Então, eles não só elencaram as 5 palavras no TALP, no teste, como eles justificaram cada palavra. E foi isso que a gente rodou no software Iramutec. Na periferia, né, a gente percebeu que eles entendem direitos humanos aí, mas voltados à primeira geração, né? Então, as defesas de si próprio, a integridade física, a liberdade de expressão, Na primeira periferia, aparecem os direitos sociais, de segunda geração dos direitos humanos. Lei, justiça, sociedade, proteção, segurança, criminoso e saúde. Na segunda periferia, moradia, política, ONU, dignidade, consciência, pobreza, importante, amor, essencial, alimentação, deveres, mas são os direitos sociais também. E na zona de contraste, universal, desigualdade, raça, alteridade, necessária, empatia e Bolsonaro, que na época, em 2018, era candidato a presidente, fazia uma campanha, mas ele foi eleito, né, infelizmente, em 2019. Né? Infelizmente, todo mundo que lê os direitos humanos ou que tem uma noção, né, de bem-estar social fala, infelizmente. E os alunos já colocaram, né? Então, ele foi colocado como primeira pessoa lá para estar na zona de contraste e eu trouxe as justificativas, né? Eu queria ler a dele, né? Bolsonaro está aqui no meio, porque ele está no auge das mídias, além também de desrespeitar os direitos humanos. Então, como candidato, ele já desrespeitava os direitos humanos, agredindo mulheres, falando das raças dos negros, enfim, ele já tinha alguns discursos na mídia.
Bolsonaro, o sujeito 187 falou isso, 193 falou, Bolsonaro é péssimo, porque ele removerá muitos direitos humanos, removerá muitos direitos, caso seja escolhido. Ele é ditador. Então, se a gente for ver, os alunos colocaram, né, na zona de contraste, a gente fez aqui um gráfico de similitude, e aí os verdinhos são o núcleo central, os azuis, os amarelos, a gente tem aí a primeira periferia, e segunda periferia, a zona de contraste vermelho. Se vocês forem ver comigo aqui, ó, igualdade, que ligaram sociedade, que está na primeira periferia, que ligaram a política, que está na segunda periferia, e a Bolsonaro na zona de contraste. Né? O que isso leva para a gente? Que os alunos, eles têm uma noção, sim, do que são os direitos humanos, e quem é contrário, né? Quem é contrastante aos direitos. Nós também fizemos uma classificação hierárquica descendente, em que chegamos às classificações, né? As classes liberdade, igualdade e normatividade. Então, nós percebemos que os alunos, eles entendem os direitos humanos aqui, né? Na classe normatividade, a maior, direitos humanos, humanidade, então eles entendem direitos humanos como normas, leis. Na classe igualdade, a gente percebe que eles veem os direitos humanos como um dever para que nós sejamos tratados iguais, independente da religião, independente da raça, independente do sexo, do gênero. Então, eles veem a parte do respeito ao direito humano de primeira geração, que é voltado à pessoa. E na terceira classe que nós encontramos na análise dos que eles justificaram para as palavras evocadas, nós encontramos liberdade. Viver, vida, liberdade, vida, direito. O que nós percebemos aqui? Que faltaram os direitos humanos que são voltados para a área social. Faltaram os direitos humanos que falam de segurança, que falam de moradia, de alimentação. Então, mesmo esses alunos participando de um programa de educação de direitos humanos como a Corrente do Amor, eles não conseguiram compreender os direitos humanos na sua integralidade. Então, nós até fizemos adaptações depois, né? Nós apresentei o ano passado essa pesquisa e nós estamos fazendo adaptações para que nós consigamos melhorar o programa baseado nas representações dos alunos que participaram. E aí, uma coisa que foi boa na pesquisa é que mostrou que apenas 1,9% dos participantes tinham visões distorcidas. Quer dizer, o projeto não funciona? Funciona. Aqui no Brasil, eles fazem um trocadilho. Direitos humanos, direito dos manos, criminosos, bandidos, né? E aí, um aluno coloca, na teoria, tudo muito bom, mas sabe como funcionam os direitos humanos no Brasil? Direitos humanos são para defender bandido. É isso que o nosso presidente, o que a ala mais conservadora diz, né? Piada, é uma comédia, ninguém leva a sério, tipo rir para não chorar, que todo mundo age em prol de si mesmo, então eles não entendem. Não existe igualdade nos direitos humanos, aliás, os direitos humanos é para ter igualdade, né? Olha aqui, um bandido que mata por vícios tem uma punição menor do que quem mata por proteção. Uma verdade, né? Fraco, pois dão muita abertura para que pessoas praticam crimes inafiançáveis. Então, felizmente, foram só 2% dos alunos, 1,9%, que tinham essa visão distorcida sobre os direitos humanos. Então, as considerações finais são: a educação em direitos humanos, dentro da educação básica, ela é necessária, a BNCC coloca, e ela funciona, porque quando nós pegamos esses alunos e colocamos eles para falar sobre os direitos humanos, só 2%, 1,9%, apresentou representações negativas sobre os direitos humanos. As análises apontam que os alunos compreendem os direitos humanos, sabem o que é, mas entendem os direitos humanos de primeira geração, voltados à minha pessoa, ao eu, ao individual. Eles ainda não têm uma compreensão clara dos direitos humanos voltados ao social, de todos, ao coletivo. E falta também os direitos humanos de terceira geração, os difusos, né? Meio ambiente, que a gente está pegando fogo aqui no Brasil, literalmente, né? Pantanal, Amazonas. Né? Faltam os direitos humanos em relação à parte da coletiva, da pandemia, enfim, falta entender os direitos humanos não só como práticas externalizadas, mas como valores universais e imparciais, dignos de todos os seres humanos que nascem livres, iguais, em dignidade e direitos. Então, aqui eu finalizei deixando que a Corrente do Amor é uma educação que funciona de acordo com a nossa base, que pede, né, nossa base curricular, que pede educação em direitos humanos, só que são necessárias adaptações para que os alunos compreendam e defendam os direitos humanos de todas as gerações, não apenas da primeira. E é necessário desenvolver dentro dos espaços escolares educação em direitos humanos.
para que os discentes possam entender esses direitos como valores e para que a gente possa ter aí uma sociedade, que a gente não está no Brasil assim, né, exemplar nesse sentido, pautada nos direitos de liberdade, que aí é a primeira geração, igualdade, segunda geração, que é coletiva, e fraternidade. Aí coloquei as referências, né, a Brick, Alves Mazotti, Moscovici, Paulo Freire, que inclusive aqui no Brasil atualmente é muito perseguido, né, foi aniversário dele 19, e todo mundo, ele é horrível, né, no mundo todo, mas no Brasil ele é ruim, porque ele é comunista, ele é esquerdista, ele é tudo de ruim, né, enfim, estou sendo irônica, tá, gente? Paulo Freire, para quem é educação, sabe que é referência não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí, para fechar, eu trouxe um pensamento dele, do Freire, né? É preciso reinsistir em que não se pense que a prática educativa vivida com afetividade e alegria prescinda da formação científica séria e da clareza política dos educadores ou educadoras. A prática educativa é tudo isso. É afetividade, é alegria, é capacidade científica, é domínio técnico a serviço da mudança. Ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. Então, nós, que trabalhamos com educação e direitos humanos, trabalhamos no sentido de ver uma mudança, e não a permanência do hoje, que está bem pior do que foi ontem. Nós queremos uma mudança positiva no Brasil, e nós acreditamos que a educação e direitos humanos, com o Projeto Corrente do Amor e com outros projetos e com outras pessoas que lutem por elas, ela é a saída para que nós tenhamos um país melhor, né? É isso. Rosana Oliveira Rocha, Clarilza, eu deixei meu e-mail para contato, caso vocês precisem, tá bom? Deixa eu parar aqui. Stop. Ok. Muito obrigado, Rosana. Você vai entender alguma coisa? Eu estou conseguindo entender. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do... Eu não falo português, mas... Ok. Quiero saber si tenemos algún otro ponente que nos esté acompañando en este momento. Parece que no. Ok, vamos a dar este espacio para preguntas y comentarios para esta ponencia de Rosana Oliveira, A Corrente do Amor, representaciones sociales de jóvenes estudiantes sobre un proyecto de educación en derechos humanos. Entonces, si alguien quiere comentar, si alguien quiere hacer una pregunta, puede escribir en el chat o puede habilitar su micrófono. Ok, parece que no tenemos acá. Yo tengo una pregunta, Rosana. Ok, muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Quero saber mais sobre a metodologia. Você pode nos falar mais sobre a Associação Livre de Palavras? Isso é muito interessante. Então, é uma técnica de Vergés, uma técnica que a gente tem desenvolvido bem no Brasil, não sei como que está pelo mundo, mas consiste da gente pedir para os participantes escreverem as 5 primeiras palavras que vem à cabeça. Você diz, eu vou dizer um termo indutor, vou dizer uma palavra, e você vai escrever as 5 primeiras palavras que você pensar. Depois que a pessoa escreve, então, por exemplo, direitos humanos, igualdade, liberdade, fraternidade, a pessoa escreve 5 palavras. Aí a segunda parte da metodologia é você pedir para a pessoa ordenar. Qual que ordena para mim? Porque às vezes a pessoa pensou Bolsonaro, mas ela não coloca o Bolsonaro de cara porque, mas a pessoa vai achar, eu vou botar ele lá no final, vou botar ele com uma 5ª palavra. Quando você pede para ela ordenar, ela já meio que, vamos dizer assim, abaixa um pouquinho a resistência e ela está mostrando qual é a palavra que para ela significa mais. Porque não necessariamente a primeira palavra que ela falou é a mais significativa, pode ter sido a terceira. Humanidade, por exemplo. Aí depois que a pessoa colocou as 5 que vieram na cabeça, espontaneamente, aí depois ela pensa, e você tem que fazer em 3 partes a aplicação desse. Na primeira, escreva
que você tem na sua cabeça. Da segunda, você pede para ordenar, então vai ter espaço na folha para que ele escreva a primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta na ordem de importância, porque é isso que é rodado no software e ele entende qual foi a primeira evocada, quem evocou mais, e aí a gente consegue ter aquele quadro de 4 quadrantes que eu apresentei. Você só consegue com as evocações, né? Algumas pessoas usam o software Evoque. Nós usamos agora aqui no Brasil o Iramutec, que é mais fácil. Ele é gratuito, né? O Iramutec é um software livre. Aí, depois que a pessoa ordenou, você tem espaço embaixo para ela escrever o que é. Então, ela escreveu humanidade, ela vai explicar o que ela quis dizer. Que as pessoas humanas são as que têm os direitos humanos. Ok. Aí, escreveu liberdade, que nós temos que ser livres. Então, ela explica uma por uma. Essa terceira parte do teste foi a que eu rodei para dar as classes, né? Porque eles têm uma análise de conteúdo. Então, na verdade, no meu trabalho, eu fiz 2 análises. Eu fiz a análise do Evoque, que é a análise da ordenação das palavras, e a análise do conteúdo. Nessa última parte, é muito importante porque eles montaram Bolsonaro. Então, poderia ser criticado Bolsonaro, porque ele é um grande líder dos direitos humanos. E, na verdade, é o então, nós conseguimos identificar que eles estavam falando de Bolsonaro, mas de maneira negativa, contrastante, quando a gente pega essa última parte. Então, tudo isso, a gente pega esse teste, depois digita na planilha as palavras, faz um asterisco nas palavras que foram a primeira que eles colocaram na ordem, e a gente roda no software. E depois a gente roda no software também a parte do conteúdo textual, né? E as características das pessoas. Então, por exemplo, a gente vê que entre as pessoas evangélicas, as apresentações são mais normativas. Se a gente vê que entre as pessoas homossexuais, as pessoas negras, aparece muita questão de raça. Aí a gente pode cruzar esses dados, né? São análises, nós percebemos, por exemplo, que quem é os negros, os alunos são os que mais falaram da questão do racismo, e que no Brasil a gente é um país racista, né? Mas por quê? A gente tem esse histórico deles que a gente consegue colocar também no programa, e rodar também com as características do pesquisado. Qual é a noção de ser humano que utiliza, né? Então, a noção que a gente utiliza de ser humano na investigação, a gente nem fez psicológica, né? A gente fez uma análise da ONU. Então, para os documentos da ONU, todos nós somos seres humanos. A gente nem fez uma análise psicológica de que sentido que a gente entende essa pessoa humana, como integral. A gente fez, então, assim, e o que os alunos entendem também é isso. Peraí, se são direitos humanos, são para todos. Independente se é branco, se é negro, se é indígena, se é europeu, se é africano, enfim. Agora, o que a gente percebe quando a gente coloca, né, as representações dos alunos é que a realidade deles é colocada, né, como eu já falei. Quem é homossexual vai apontar ali desigualdade, vai apontar ali preconceito, vai apontar ali a questão de humilhação, xingamento. O negro vai apontar a parte de racismo. E aí a gente vê que, né, nós somos todos iguais, é o que a ONU coloca, somos sim, temos os mesmos direitos, mas dentro de cada um da sua especificidade, do seu lugar de fala. Eu falo como uma mulher negra, né? O outro fala como um homem branco, ou como um homossexual, ou hétero, e o outro como homem, enfim. O que nós temos como pessoa interfere. Nós podemos depois aprofundar até e fazer uma pesquisa até maior nesse sentido. Mas é interessante que mostra para nós, e o software faz isso também, Iramutec. Qual foi, na classe, por exemplo, liberdade, aparecem mais os homossexuais e os negros. Por quê? Porque é uma luta deles, né? Na parte de igualdade, mais eles. Então, a gente conseguiria ver quais são os grupos de alunos que aparecem mais em uma determinada classe. Ok. Para mim é muito interessante, apesar da mídia de Bolsonaro, os jovens têm um pensamento crítico, não? A gente não sabe o que estão vendo aí fora, né, de Bolsonaro. Mas aqui dentro, para quem é da educação, para quem é da saúde,
para quem estuda, representações, para quem é acadêmico, né, nós tínhamos vários cortes de bolsas, né? Bolsas do CAPES, institutos que patrocinavam, né, em universidades, interferência em universidades públicas, em que as pessoas são eleitas praticamente, manda-se 3 nomes, né, para o presidente, e ele sempre escolhe o menos votado. É uma afronta mesmo, né? É escolher alguém dos ideais dele, e está assim, né? A gente está com corte de verba nas universidades, a gente está com corte de verba na educação básica, a saúde está míngua, nós estamos com a pandemia sem estar controlada, e nós estamos, eu sou diretora de escola, estou trabalhando, porque é uma gripezinha. Então, você vai para a escola trabalhar. Aí a gente coloca a nossa máscara, a gente fica com álcool gel e reza, porque é uma gripe. Né? Os hospitais não estão cheios, as pessoas não estão morrendo, estão, mas eu não sei o que chega fora do Brasil, mas aqui para nós, quem é principalmente progressista entende a manipulação de dados que nós temos aqui no país. Né? Para quem estuda representações, até eu acho que é um carro-chefe que está acontecendo com o nosso país nesse momento. É muita polaridade, né? A gente fala que as minorias ativas de Moscovici chegaram ao poder, e chegaram da pior maneira possível, e vão fazer qualquer coisa para que se mantenham no poder. Esse é um problema, né? Enfim. Não é política, né? É que, na verdade, a educação e política não tem, como dizia Freire, não tem como a gente não ter uma base ideológica, né? Ou a gente é estudante ou não. E quem é de direitos humanos, gente, não tem como apoiar o que está acontecendo no país. Então, acho que o meu estudo foi uma forma de denunciar o que aconteceu. E se nós fôssemos perguntar hoje para os estudantes quem é Bolsonaro, vocês podem ter certeza que as representações seriam péssimas, né? Porque os jovens estão sentindo os lares, né? A parte econômica, enfim. E está ajudado a pandemia, que todos nós estamos sofrendo, né? Que aí a gente está bem. Mas é tudo demais. Ok. Qual é o nome do software? É Iramutec. Vou colocar aqui no chat. Se lo puedes escribir en el chat. Aqui no Brasil, gente, a gente tem até videozinhos já explicando, ele é um software gratuito. O professor, como que é o nome dele? Brise do Vaz, ele que desenvolveu, e aí a gente pode modificar. É que, assim, eu não tenho ainda, preciso até de fazer uns tutoriais de como rodar, porque eu sei a preparação do corpus textual, não pode ter pronome antes, tem que substituir palavras, ou botar underline, tem umas regrinhas, mas basicamente você mexe no corpus textual, o programa ele roda em segundos. Então, o que é difícil mesmo é a transcrição, você pegar e adaptar o corpus textual, que demora um pouco mais de tempo. Depois disso, todas as planilhas que eu trouxe, quem produz é o Iramutec, o software. Só que naquela que eu fiz coloridinha, que estava verde, eu mudei a cor. Ele bota bolinhas, né? E aí eu coloquei cor. Mas essas tabelas todas são produzidas por ele. E aí ajuda muito quem trabalha com representações. E com uma quantidade grande, né, de representações. Grande. Ok, muito obrigado, Rosana. De nada. ¿Tenemos algún otro ponente? Nos quedó pendiente la ponencia del doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde, representaciones sociales sobre trayectorias escolares de adolescentes sinaloenses entre el éxito y el fracaso escolar. Bien. Vamos a terminar con algún otro comentario o preguntas para todos los ponentes que se han presentado en esta franja. Entonces también les doy la palabra. Les recuerdo una vez más, les voy a poner aquí en el chat el link para que ustedes por favor consignen ahí la información con el fin de la certificación. Si son asistentes o si son ponentes, entonces ahí lo llenan en el link que les acabo de compartir en el chat. Entonces quisiera saber si tienen más preguntas para las ponencias que se han presentado hasta el momento. Todas tienen en común el tema del COVID-19, ¿no? Aplausos, gracias.
Sebastião, deixei aqui ó, o site, tá? É iramutec.org. Aí tem um tutorial para quem quiser depois aprender. E se souberem, compartilhem com a gente, tá? Porque é bem útil mesmo. Ok, muito obrigado. Ahí nos compartió Rosana un tutorial ahí para que se pueda manejar bien este software interesante, sobre todo como nos decía ella, para una gran cantidad de información. Yo tenía una pregunta para la doctora, bueno, las doctoras de Colima, de México. Ahí nos comentaban sobre el término de representación social. Creo que había una diapositiva en la que había una imagen concreta más un significado. ¿Cómo ustedes ahí, digamos, lo ven en contraste con el imaginario? Es decir, ¿cómo definieron o en qué conceptos se basaron para decir, bueno, esto es una representación social como tal? Creo que no las escuchamos. Eso, ahora sí, Alicia. Sí pasa siempre. Bueno, lo que pasa es de que la representación social y el imaginario son cosas diferentes, ¿no? Pueden tener relación, sin embargo, ¿cómo se construye una representación social? A través de diferentes significados que una persona, en este caso los jóvenes, dan a un hecho, a un, digamos, objeto de representación social, que en este caso es COVID-19, y ellos, en el contexto de su vida cotidiana, en la información que reciben, que transmiten, en las ideas, en las imágenes que tienen, en las percepciones incluso, se construye esa imagen o esa representación social, ¿no? Y esta representación social, en este caso, pues está muy asociada a la parte de la muerte, o digamos que tiene tres elementos fundamentales, o imágenes o significados que los jóvenes dan, que está anclada en muerte, virus y cuarentena, ¿no? Pero ese anclaje que los jóvenes universitarios dan también se objetiviza en el contexto de su vida cotidiana a partir de un escenario de riesgo. Y dentro de ese escenario de riesgo, ellos visibilizan y ven en su contexto de la vida diaria consecuencias económicas, sociales, emocionales, pero que también incluso ven cuestiones de unidad familiar, social, etc. Entonces, de esa manera es como nosotros vemos que se construye esa representación social del COVID-19. No sé si hay que agregar algo. No, quedó muy claro tu ejemplificación tomando en cuenta los datos que nosotros trabajamos. No sé si más bien tengan alguna otra pregunta o si resolvemos tu pregunta, Sebastián. Sí, porque ustedes hablan, me pareció interesante, una imagen concreta de algo abstracto, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza riesgo. Por ejemplo, en el caso de riesgo, ¿cuál sería acá esta representación social en esta imagen concreta? Bueno, lo que pasa es de que para construir la representación social del riesgo tendríamos que hacer otro trabajo. Por ejemplo, en este caso, la representación social es que nosotros trabajamos, más bien, Moscovici señala que una representación social se construye a partir de dos elementos fundamentales, de un anclaje y de una objetivación, ¿no? No cualquiera puede ser un objeto de representación social. Sin embargo, por ejemplo, en este caso que tú preguntas, el riesgo sí es un objeto de representación social. De hecho, una de las cuestiones que yo trabajé en mi tesis de doctorado fue la cuestión de riesgo volcánico aquí en Colima, ¿no? El riesgo sí es un objeto de representación social, sin embargo, habría que situarlo en
un escenario o en un grupo de personas en particular que lo querramos explorar o investigar, ¿no? En este caso, nosotros lo que exploramos es cómo los jóvenes universitarios representan COVID-19, ¿sí? Sí lo visibilizan, la objetivación de ese COVID-19, de ese virus, vaya, está, digamos, objetivizada, digamos que en su contexto de vida diaria, los jóvenes lo visibilizan como un escenario de riesgo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la representación social de COVID-19 se construye a partir de lo que ellos tienen o la imagen que tienen de COVID-19 está anclada en la muerte y en un escenario de riesgo que es la parte de objetivación, ¿sí? Lo que pasa es de que la cuestión de anclaje y objetivación es, el anclaje es una imagen que tiene el joven o cualquier otra persona. Sí, el sujeto. Ajá. Y la objetivación es cómo haces tangible lo intangible. Es decir, en el contexto de tu vida cotidiana, en tu contexto cultural, vaya, cómo haces visible ese anclaje que tienes, esa imagen que tú construiste de ese objeto de representación social que es COVID-19. Espero que no haya confundido y haya quedado claro. No, está bien. Ahí es interesante porque si se dan cuenta, todos los ponentes aquí tomaron a Moscovici, ¿no? Entonces es bien curioso ahí ese anclaje, ese abordaje teórico que le dan ahí desde la representación. Y bueno, sí, hay ahí toda una teoría también. Sí, algo que quiero comentar que me parece muy interesante es que nosotros, por ejemplo, en los resultados tenemos que el anclaje está en muerte, virus y cuarentena. Y el doctor Alexis comentaba en su presentación que él también encontró la parte o la imagen del virus, que espero haber entendido bien, también está visible en ese estudio que él hizo, ¿no? Lo cual me parece interesante. Cómo, Sí. que son investigaciones diferentes en diferentes contextos, etcétera, pero que de alguna manera, con el abordaje teórico que estamos haciendo, con el acercamiento metodológico que cada quien utilizó, etcétera, llegamos, digamos, como que a un resultado en común, ¿no? No quizá del todo, porque obviamente tenemos objetivos diferentes en las investigaciones de cada uno de nosotros, pero es interesante cómo a partir de un abordaje teórico te lleva a un resultado que incluso podría ser parecido, similar, de un mismo objeto de representación social que es COVID-19. Incluso también en la metodología, porque digamos también tienen en común estas distancias que hay, por ejemplo, entre las diferentes categorías, los cognemas, como decían en la otra ponencia, también como lo mostraba acá Rosana, también estas distancias que están en torno a este tema me parece muy, muy interesante. Acá, bueno, antes de que se me olviden, me gustaría que por favor nos compartieran sus correos para intercambiar información, como decía la doctora Aide, también en este tema que nos comentaba sobre las redes semánticas, que me parece una metodología interesante para poder recabar información al respecto. Entonces ahí y les agradezco. la doctora Aide, en el uso de esta técnica de investigación de redes semánticas naturales, tiene una amplísima experiencia. Yo tengo muy poco utilizándola. De hecho, llamó mucho la atención y me emocionó también la metodología que utiliza Rosana, que son, bueno, en México le llamamos, creo que es lo mismo, listados libres. Sí. Y es una de las técnicas que también, que yo utilicé para mi tesis doctoral, ¿no? Y que, pues ahora veo que todavía sigue vigente. Yo la he dejado de utilizar, pero pues ya con el link que nos proporcionó ella, me voy a atrever a echarme un clavado un día de estos para retomar parte o incluso poder combinar, hacer una
cuestión de híbrido entre Sí, esta y trabaja muy bien Naide, ¿ustedes ¿no? utilizaron algún software? Porque escuché algo de Excel, pero no sé si algún software. Es el Excel. Ok, perfecto. Acá nos están compartiendo correos. Bien, acá tenemos otra pregunta que nos hizo, bueno, me hizo Erika, se las comento. Desde su postura, ¿cómo puede diferenciar el concepto de representación colectiva de Durkheim y el concepto de representación social de Moscovich? Esta pregunta nos dice ella para cualquier ponente. Entonces, repito, ¿cómo puede diferenciar el concepto de representación colectiva de Durkheim y el concepto de representación social de Moscovich? Bueno, voy a tomar la palabra, no veo que alguien lo haga, pero yo voy a opinar. De hecho, la representación social o la propuesta teórica de Moscovici se basa mucho en la propuesta teórica de Durkheim. De ahí surge en gran parte de todos estos teóricos franceses el concepto de representación social. Yo creo, una de las cuestiones aquí importantes es que una representación social es una construcción de significados, ideas, saberes, conocimientos que cada una de las personas podemos tener que puede ser diferente a la propuesta de Durkheim en el sentido de que un grupo de personas podemos compartir una imagen y un significado de un objeto de representación social, pero al mismo tiempo otro grupo de personas puede tener otra imagen y otro significado de esa misma representación social o de ese mismo, más bien, de ese mismo objeto de representación social, ¿no? Y en el caso de Durkheim es más que nada, son imágenes y significados colectivos de un grupo social determinado, ¿no? No sé si me expliqué del todo, pero si alguien puede también aportar algo. Sí, no sé si para Erika Joana, que nos hizo la pregunta. Si quieres puedes hablar, Erika, también. Ok, Erika Joana nos dice, ok. Bien, antes de que se me olvide, les voy a pedir el favor a los ponentes y a los asistentes también, si lo desean, a que activemos la cámara para tomar una foto y que nos quede de evidencias, ¿vale? Entonces voy a contar hasta 3. No sé si están nuestros otros conferencistas, creo que no está el doctor Alexis, la doctora María del Pilar. Perfecto. Entonces, bien, tenemos a Josué Macías, Alexandra, muy bien, bienvenidos todos. Gracias nuevamente por acompañarnos. Les recuerdo el link por si no lo han subido. Entonces voy a contar hasta 3, vamos a sonreír. Entonces, 1, 2 y 3. Perfecto. Bien, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta más para nuestros ponentes. Pues por mi parte, gracias Sebastián, muchísimas gracias a cada uno de los ponentes por toda su apreciación. Precisamente preguntaba yo en el caso de la diferencia porque de Durkheim con Moscovici, ya que pues desde ahí parte toda esta temática de la representación social y también se abren nuevos doctorados desde su tesis doctoral de Moscovici, a partir de esa teoría que no es más o menos de unos 50 años aproximadamente, logramos abrir nuevos doctorados y demás, pero sí me surgía esa inquietud referente a representaciones colectivas y representaciones sociales. Muchísimas gracias a la doctora Alicia por su apreciación y su postura y a cada una de las ponentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Bien, acá siguen compartiendo los correos. Bien, parece que no tenemos otras preguntas y comentarios.
en nombre de la RIR, de nuestra Red Internacional en Imaginarios y Representaciones, les doy las gracias nuevamente por compartir sus trabajos, sus investigaciones, y los invitamos a que sigan asistiendo a nuestras diferentes franjas que vuelven a comenzar a las 2 de la tarde, hora Colombia. Muchas gracias, Rosana, doctora Aide, doctora Alicia. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos.